El acta de la sesión 46 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 47 queda a disposición de las señoritas y señores diputados. El señor secretario dará la lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido moción de los señores Abún, Coloma, Gaona, Enlández, Morales, Sandoval, Urrutia, Don Ignacio, Van Rieselberg y Ward, y de la diputada señora Turres, que autoriza a usuarios del transporte público a tomar fotografías y videos en estaciones y paraderos. Seguida un oficio enviado por el secretario general de la Cámara, mediante el cual comunica que la Sala acordó remitir a esta comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula los servicios sanitarios rurales, luego que sea despachado por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. Otro oficio enviado por el secretario general también, mediante el cual informa que la Sala acordó que el proyecto de ley para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet sea remitido a la Comisión de Ciencia y Tecnología una vez despachado por esta comisión. En cuarto lugar, un oficio enviado por el Director Nacional de Vialidad, mediante el cual informa que en los últimos años el MOP desarrolla un plan de mejoramiento de gestión de pesaje móvil a nivel nacional y que se instruirá en el marco de dicho plan intensificar el control de la región de los lagos. Comunica además que en relación a la caída del puente Chifín, en el camino Osorno-Río Negro, es importante precisar que el puente Madera estaba señalado con una restricción de peso máximo de 2 toneladas y el camión que produjo la caída tenía un peso no inferior a 30 toneladas. En quinto lugar, correo electrónico enviado por don Jorge Atom, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por tener reunión de directorio con Endesa. Consulta además por la posibilidad de enviar sus comentarios por escrito. Y finalmente, correo electrónico enviado por la empresa BTR y por la Fundación País Digital, mediante los cuales excusan su inasistencia a la presente sesión y solicitan ser recibidos en una próxima. Y finalmente, reemplazo para esta sesión del diputado Flores por el diputado Jorge Sabaj. Sí. Esa es la lectura de la Muy bien, muchas gracias, señor secretario abogado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a la honorable diputada. En varios. Sobre la cuenta, en varios, para la honorable diputada Clemira Pacheco. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente solicitar que se pueda enviar un oficio o invitar al ministro, en realidad, de Obras Públicas, para que nos pueda explicar cuáles van a ser o contar las inversiones y el presupuesto que viene para el año 2016 en cada una de las regiones, sobre todo en la región del Biobío que yo represento, cuáles van a ser la implementación o las distintas obras y proyectos que están todavía en proceso y cuáles son las nuevas inversiones que vienen a nuestra región en la categoría de obras públicas. Eso, especialmente. Me gustaría que se oficiara, que lo mandaran por escrito, pero además que el ministro pudiera venir acá a la comisión a hablar, porque se acerca la discusión que comenzamos ya la primera semana de octubre de lo que es el presupuesto del año 2016 y me gustaría que pudiera ser invitado para la próxima sesión que vamos a tener vuelta de la distrital. Gracias. Muy bien. ¿Habría acuerdo al respecto, estimado colega? Solo Don una, Iván Norambuena. Gracias, presidente. Solo un antecedente con el mismo tema. En presencia del señor ministro, la sesión anterior, se le solicitó lo mismo y él dijo que esperáramos a después del 30 de septiembre cuando enviara el presupuesto y que él venía gustosamente a dar a conocer todo lo que se iba a hacer. Solo quería acotar ese alcance. ¿Se le quedó algo, estimada colega Clemira Pacheco? No en relación a lo mismo que dice el diputado Norambuena. Lo que pasa es que vamos a estar ya prácticamente en las primeras semanas de octubre. Así es. Entonces, por esa razón, para que pueda venir. Y además, yo solicitaría, si es que se puede, en realidad, si todos nosotros tenemos la disponibilidad, a lo mejor hacer una reunión de comité, paralelo a la sala, no sé, pero avanzar en tener la información del presupuesto como comisión que somos especialistas en el tema. Lo mismo pediría para el ministro de Transporte. ¿Bien? Muy Eso, bien. gracias. Quería acotar algo. ¿Habría acuerdo en que citáramos al ministro con ese objetivo que ha solicitado la diputada Clemira Pacheco? ¿Habría acuerdo al respecto? Ya. Así se acuerda. No hay caso.
Oye, y es así, ¿ah? Espontáneo. Es el doctor Mesa, es el doctor Mesa. Oye, el que sabe, sabe. No sé cuál de las dos tenía la palabra primero. Diputada Loreto Carvajal. Sí, yo quisiera solicitar que se pudiera enviar o remitir un oficio al Ministerio de Obras Públicas para consultar qué va a ocurrir con los recursos que fueron utilizados, o el presupuesto más bien que se utilizó de la Dirección Provincial de Vialidad, esto es de la provincia de Ñuble, puesto que no han sido repuestos a la fecha, considerando que el presupuesto es un poco más de 1.000 millones de pesos para un universo de más de 5.500 kilómetros. Entonces nosotros quisiéramos solicitar, y si se pudiera, esta comisión tomar el acuerdo, información respecto a cómo se va a subsanar el déficit presupuestario que eso acarrea, entendiendo que debieran ser enterados los recursos este año 2015. Por eso es que quisiera tener información, puesto que nosotros en la región, particularmente en la provincia, tenemos necesidades urgentes en materia de reparación, mantención de caminos y otros relativos al área de vialidad. Gracias. ¿Se toma el acuerdo? Recordar que enviamos un oficio, diputada, al ministro de Obras Públicas y al ministro de Hacienda, como para que se repongan las platas a nivel nacional que se han ocupado. Así que sumamos... Ya, me parece. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidenta. Yo no sé si habrá llegado la respuesta de las preguntas que se hicieron la semana pasada al ministro de Obras Públicas. ¿Sí? O sea, él quedó, ¿no es cierto?, de mandar por escrito las preguntas y todo, y yo creo que era muy importante porque tenía que ver con detalles de varios procesos que están ocurriendo en los distritos y todo. Entonces, yo no sé si fuera posible o que nos reiterar la urgencia de la respuesta para la próxima semana, o cuando la diputada Pacheco lo que ha planteado de que venga por el presupuesto, quizás ahí que nos entregue la respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. Le vamos a avisar que traiga las respuestas cuando venga la comisión, diputada. ¿Pase el sindicato? Pues si estoy en medio, quiero solicitar el que se ponga en tabla el proyecto de peaje vehículo de emergencia que fue devuelto de la sala porque tuvo indicaciones y ya hemos pasado bastante tiempo y no esperemos a que suceda algo, sobre todo que ahora vienen las temporadas, usted sabe, las temporadas de incendio, etcétera, para poder votar esas indicaciones y volver a despacharlo a la sala a la brevedad. Y yo creo que... ¿Te acuerdas? Claro. No, hay varias indicaciones que se le hizo respecto a zona norte y otro tipo. Entonces, bien, diputado, lo vamos a... por favor, porque si no vamos a retrasar de más. Gracias, presidente. Presidenta, ¿se vio el tema de los APR? ¿Se dio cuenta del tema de los APR? ¿No se dio cuenta? ¿A cuándo viene? ¿Perdón? Ah, ya. Sí, ahí viene para acá. Sí, lo dijo el ministro acá. Porque viene APR. Son indicaciones del Ejecutivo. Y la otra para poder despacharla la próxima semana. O sea, cuando volvamos. Sí, por supuesto. Que se ordene. Oye, lo mandamos para el Senado, el de los vehículos de emergencia, le echamos la culpa a ellos que no que la gente acá. Bueno, le damos la palabra. Se encuentran presentes en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores a Honorarios del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte, la señora Elizabeth Maulen,
Presidenta, José Alegría Muñoz. Vicepresidente, Miguel Figueroa, tesorero, quienes se referirá a la realidad del Programa Nacional de Fiscalización y propuesta para mejorar la evasión del transporte público. Tiene la palabra Elizabeth. Adelante. Okay. Bueno, saludarle a cada uno de ustedes, agradecerles por poder tenernos acá presentes, al diputado Fuad Chaín también que nos está apoyando. Está aquí. No, pero nosotros lo invitamos. Bueno, comentarles que nosotros nos formamos hace muy poquito, el 22 de junio, pertenecemos al Programa Nacional de Fiscalización, somos los fiscalizadores en terreno. Le queremos contar un poquito del programa, lo que ha sido la historia del programa y mejoras para también en cuanto a la realidad de los trabajadores que estamos en terreno. A continuación le cedo la palabra a José Alegría, que va a pasar a exponer un poquito de lo que es la reseña que hicimos nosotros en cuanto al programa. Ahí sí. Buenas tardes, honorables diputados. Con la finalidad de exponer las necesidades de los trabajadores del Programa Nacional de Fiscalización, cuya situación contractual se basa en la contratación en la modalidad de honorarios y que recientemente se han agrupado mediante forma de un sindicato de trabajadores. Es que consideramos necesario hacer una pequeña reseña histórica de la formación y objetivo que han sido parte del quehacer diario del Programa Nacional de Fiscalización. A fines de 1992, y con el propósito de verificar el cumplimiento y las normativas del transporte en la vía pública y establecimientos relacionados, nace el proyecto de fiscalización. Y en la actualidad somos el Programa Nacional de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Transporte. Nace así la entidad que se encargará de hacer cumplir las normativas que regulan los servicios de transporte público a nivel nacional y controlar la adecuada circulación de los medios de transporte público y privado, que en el paso del tiempo se fue agregando mayores atribuciones al quehacer diario. Una de las primeras funciones que se encomendó en esta entidad fue fiscalizar las condiciones de operación establecidas en los primeros contratos de concesión de uso de vía, otorgados en la ciudad de Santiago. Una misión inicial a la luego se sumó, dado los altos niveles de contaminación de la capital, el control de emisiones vehiculares, llegando a cubrir la capacidad operativa del entonces Departamento de Fiscalización. A estas labores. Luego se agregaron la verificación del correcto funcionamiento de los planes de las plantas de revisión técnica, el control de la escuela de conductores profesionales y de clase B, y la fiscalización de la calidad y seguridad del transporte público pasajero. Durante el inicio también se constituyó fuertemente la fiscalización de vía exclusiva, segregada en la Alameda, lo que permitió mejorar los tiempos de desplazamiento del transporte público a ese entonces. Luego, el cambio que tuvo el transporte urbano de la capital a contar del año 2007, con la implementación del Transantiago, pasó a ocupar la buena parte de las tareas del programa de fiscalización, el que comenzó a verificar el cumplimiento de los recorridos, evasión, frecuencia del sistema de transporte que recién partía. En paralelo, la presencia de los fiscalizadores del transporte a lo largo del país se fue expandiendo. Se trató de un proceso gradual de incorporación de inspectores que hoy permite ofrecer una cobertura en las 15 regiones de nuestro país para verificar el cumplimiento de las condiciones de operación que los sistemas de transporte deben cumplir, de acuerdo a la realidad local de cada zona, contribuyendo así a las mejoras de la experiencia del viajero del usuario. Posteriormente, transporte en regiones. También se incorporó el trabajo de los inspectores, la fiscalización de operación de servicios de transporte de pasajeros que empezaron a recibir financiamiento, aumentando significativamente no solo la cantidad de servicios que debía ser controlado, sino que se amplió a modos distintos, al terrestre, como el marítimo, el lacustre, fluvial e incluso aéreo y ferroviario en algunas regiones del país. El trabajo en terreno y en las diferentes sedes de fiscalización también se comenzó a nutrir en los últimos años un proceso anexo que fueron validados, modernizados y posicionados en las diferentes tareas y labores que se llevó a cabo en el programa.
Es así como la incorporación de la tecnología que pasó a jugar un rol primordial, poniendo en marcha una serie de sistemas e instrumentos que hacer control más eficiente y eficaz. También se efectuaron diversas campañas educativas para empoderar a los usuarios e informarlos sobre deberes y derechos en los diferentes sistemas de transporte, además de un ajuste permanente en los planes de fiscalización para ir respondiendo a los nuevos requerimientos. Todo lo anterior también ha sido a la par del proceso de transformación y planificación llevado a cabo por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones durante los últimos años. Fuente de memoria del Programa Nacional de Fiscalización del 2013. Actualmente trabajamos más de 527 personas, de las cuales 466 ejercen como inspectores a nivel nacional, efectuando labores de control en terreno, siendo 285 los que ejercen en la región metropolitana. La fiscalización en jornadas laborales no ordinarias, ya que el sistema de turno es lo aplicado desde la creación del programa, dicho sistema de turno se ejecuta en horarios extremos, considerado que el horario de trabajo comienza a las 6 de la mañana hasta las 23 horas, dividiéndose el día en 2 turnos, de 9 horas cada uno. Para dar cumplimiento a estos horarios, la mayoría de las personas ha debido adquirir vehículos, debido a la deficiencia operacional del sistema de transporte público. Esto ha generado endeudamiento por el bajo nivel de los sueldos que históricamente han presentado la remuneración del personal del programa. Quienes se trasladan en transporte público presentan constantes atrasos, sobre todo en el turno AM. En las jornadas de tarde, sobre todo en los horarios de salida, algunos han sido asaltados, tanto en el trayecto como en la llegada a su domicilio, con lo consiguiente trauma psicológico que esto conlleva. Este tipo de situaciones generalmente son superadas gracias a la fraternidad que existe dentro del ambiente laboral del programa. Descripción que hacer de la subsecretaría de las funciones de los inspectores. Desarrollar las funciones de fiscalizador del transporte terrestre, los subsidios al transporte público y los establecimientos sujetos al control del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en las 15 regiones. Dicha fiscalización y control debe ser ajustada a la normativa vigente, al plan anual de fiscalización y la programación diaria elaborada por el Programa Nacional de Fiscalización de Transporte, en especial y sin que la enumeración sea taxativa, le corresponderá fiscalizar plantas de revisión técnica, gabinete psicotécnico, escuela de conductores, taller de bomba inyectoras diésel y demás establecimientos regulados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, dejando constancia de las observaciones que se detecten. Fiscalizar el cumplimiento del dispositivo de la disposición de la ley de tránsito, su reglamento y las de transporte y tránsito terrestre que dice el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, o las municipalidades debiendo denunciar al juzgado que corresponda. Las infracciones o contravenciones que se cometan, fiscalizar las prestaciones de servicios de transporte subsidiados, elaborar los reportes e informes requeridos por la secretaria ejecutiva del programa de fiscalización. En el desempeño de las funciones encomendadas deben utilizar el uniforme institucional e implementos asignados por el programa de fiscalización de transporte. Para la ejecución de las tareas o funciones que se describen, se requiere de un nivel no menor de expertise en el ámbito técnico y normativo, en las cuales siempre se ha adquirido mediante la enseñanza empírica, traspasada del personal más antiguo, las cuales tienen vasta experiencia en la fiscalización, algunos con más de 20 años de trabajo, han formado gran parte del personal. Cabe mencionar que la mayor parte de la fiscalización que se realiza se hace en la vía pública, sea cual sean las condiciones, ya sea física o climática. Esto expone constantemente al personal a contraer enfermedades estacionarias y otras, que se harán presentes a lo largo de los plazos, a largo plazo. Al estar expuesto a temperaturas extremas, ruidos, emisiones contaminantes de manera directa, al medir las emisiones de los vehículos, etc. Otras condiciones de vulnerabilidad, permiso, ni en la escuela ya leo tanto. Otras condiciones de vulnerabilidad se dan producto al constante contacto con cientos de personas fiscalizadas, las cuales generalmente nos ven como una autoridad represiva,
producto del deber por la ley de cursar citación al juzgado de policía local correspondiente ante la comisión de una falta a las normas del tránsito. Esto ha provocado que los fiscalizadores reaccionen de manera agresiva. Los fiscalizados reaccionan de manera agresiva, partiendo por la constante y a diario insultos, groserías, descalificaciones por amenaza de agresión o muerte, hasta la agresión física en sí, las que han sido incluso de carácter grave. Cabe señalar que durante el 2014 se denunciaron 7 agresiones y hasta agosto del año en curso van 9 denuncias formales. Con lo descrito anteriormente, es inevitable no mirar para el lado y ver que en la situación laboral de remuneraciones y funciones se encuentran otras reparticiones del Estado, que bajo la misma denominación de institución fiscalizadora realizan similares funciones o tienen personal fiscalizador. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la Contraloría General de la República, organismo con más de 90 años y que en su base institucional cuenta con fiscalizadores de planta y contrata, no existiendo nadie en el estamento fiscalizador bajo la modalidad de honorario. Misma estructura tiene la Dirección del Trabajo, siendo el Servicio de Aduanas el más joven de las instituciones fiscalizadoras, cuya estructura data de 1976. Veamos que cada una de estas instituciones, sumadas a superintendencias de diversas áreas, todas sin excepción cuentan con estamentos fiscalizadores dentro de su estructura, con cargos claramente definidos, como son el del fiscalizador y los administrativos. Al ver la dotación de personal de fiscalizador de algunas instituciones del Estado, a través del acceso que cada institución debe dar al amparo de la ley número 20.285, Gobiernos Transparentes, se aprecia la precariedad en la que se encuentra el personal del Programa Nacional de Fiscalización, toda vez que los estamentos de cada organismo en su nombre ya conocen las funciones fiscalizadoras. Poco se requiere para darse cuenta que no existen los inspectores del Programa Nacional de Fiscalización, tal como lo menciona la Ley de Tránsito y otras emanadas de la autoridad. Viene un recuadro en el cual destaca un poco como el organigrama en algunas instituciones. Ejemplo, la subsecretaría, administrativo, cargo profesional, autoridades de gobierno, auxiliar y directivo. En la Dirección del Trabajo hay administrativos, auxiliares, directivos, fiscalizadores, jefe superior del servicio y profesionales. En la Fiscalía Nacional Económica, auxiliares administrativos, auxiliares, directivos, fiscalizadores y jefes de profesionales. Servicio Nacional de Aduana hay administrativos, auxiliares, directivos, fiscalizadores y profesionales técnicos. Cabe destacar que en cada institución del estamento fiscalizador cuenta con presencia de cargos de inspector o fiscalizador, no siendo así en el estamento de la Subsecretaría de Transporte. Con esto señalar que tanto bajo la figura de contrato honorario como de planta o de contrata no existe cargo alguno con el nombre de inspector, siendo que sobre una descripción de las funciones se ha establecido la figura legal que menciona la ley como inspector fiscal del Ministerio de Transporte. Al hacer la comparación con el Programa Nacional de Fiscalización con otros organismos, es difícil abstraerse de las diferencias salariales, las que basadas solo en el personal que ejerce funciones en terreno, presenta variaciones poco entendibles, ya que al dar un vistazo a las funciones y al ambiente en el cual se desempeñan estos, claramente ejercidas por nuestro personal son bastante más diversas y extremas, ya que se realiza en la vía pública, es decir, en la calle y caminos de nuestro país, de manera diaria y sin contar con lugar apropiado para la colación y sin contar con servicio higiénico. Nuestra oficina en la calle. A continuación realizaremos una comparación de sueldos mínimos y máximos de instituciones fiscalizadoras. Fiscalizador en terreno de la Dirección del Trabajo. El sueldo mínimo para un planta es de 1.980.309. Sueldo máximo 1.815.436. Un contrata, el sueldo mínimo es 433.363. Un sueldo máximo 1.424.930.
en la Fiscalía Nacional Económica, para un planta no hay, para un contrata el sueldo mínimo es 2.394.097 y el sueldo máximo 2.937.897. Servicio Nacional de Aduana, para un planta el sueldo mínimo es 979.804 y el sueldo máximo 4.703.277.000. Para un contrata el sueldo mínimo es 1.238.216 y el sueldo máximo 2.763.411. Programa Nacional de Fiscalización, no hay contratas ni planta, solamente personal honorario y el sueldo mínimo es 562.593, máximo 1.049.816. Es claro que otros estamentos presentan niveles de remuneraciones con condiciones contractuales distintas y con estándares más altos que los que se aplican en la Subsecretaría de Transporte. Por ejemplo, para los inspectores de la Inspección del Trabajo, funciones que se encuentran debidamente indicadas en el título cuarto del decreto de Fuerza Ley 2 del 67, detallándose sus atribuciones, alcances, sus funciones, acciones a seguir. Lo mismo ocurre con el personal Servicio Nacional de Aduana, las cuales se rigen por el decreto Fuerza Ley número 329 del año 79. También es considerable la dotación destinada para cada organismo dentro de cada estamento fiscalizador. Estamento fiscalizador, la Dirección del Trabajo, planta 509, contrata 746, hay un total de 1.255 personas. Fiscalía Nacional Económica, planta no cuenta, contrata 41, total 41. Servicio Nacional de Aduana, plantas 291, contratas 91, honorarios no cuentan. Programa Nacional de Fiscalización, no contamos con planta ni contrata, solamente 527 honorarios. Es considerable, a simple vista, la magnitud de la operación que tiene, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, la que cuenta con más de 1.200 fiscalizadores. Sin embargo, la cantidad de personal que trabaja en el Programa Nacional de Fiscalización no es menor, resulta ser superior a la del Servicio Nacional de Aduana. En esa perspectiva, al comparar las remuneraciones se aprecian diferencias claras que se han considerado en adelante. Tomando en consideración el espíritu del decreto ley número 249 del año 73, que fija la escala única de sueldo y lo señala en su considerando, el mismo cuerpo legal, creemos que se hace más que necesario evaluar prioritariamente los cargos, funciones y remuneraciones del Programa Nacional de Fiscalización, entendiendo la importancia que hoy representa la fiscalización de las normas dictadas por el Ministerio, además de los subsidios y concesiones estatales que van en directo beneficio de todos los chilenos. Para que un fiscalizador pueda desempeñarse en cada una de las tareas que desarrolla el Programa Nacional de Fiscalización, es decir, conozca y aplique la fiscalización de la documentación, calidad de servicio prestado, condiciones técnicas del vehículo y emisiones contaminantes, gases y ruido, del transporte público en todas sus modalidades, transporte de carga nacional e internacional, transporte de carga de sustancias peligrosas, fiscalización del transporte informal, fiscalización de las plantas de revisiones técnicas, dirección de tránsito, otorgamiento de licencia de conducir y las escuelas de conductores, además del sistema de transporte subsidiado. Debemos pasar a lo menos 2 años de instrucción y trabajo en terreno, considerando como mínimo una rotación en cada una de las tareas de a lo menos 3 meses. Se estima que en dicho periodo se puede contar con el personal capacitado 100% para desarrollar las actividades de fiscalización. Cada funcionario del área del Programa Nacional de Fiscalización debe tener conocimiento cabal, a lo menos de las siguientes normativas que rigen el transporte. Ley 18.290, Ley de Tránsito, Ley 18.287, Procedimiento ante el Juzgado Policía Local, Ley 20.508, Exigencia del Cinturón de Seguridad, Decreto 4 del año 94, fija normas de emisiones contaminantes, Decreto 176 del año 2006, Exigencia del uso de sillas para niños,
Decreto 212 del año 92, Reglamento de Servicio de Transporte Público, Decreto 80 del año 2004, Reglamento del Transporte Privado Remunerado de Pasajeros, Decreto 122 del año 91, fija requisitos de dimensión y funcionamiento de vehículos, funcionalidades del vehículo, Decreto 38 del año 92, Reglamento del Transporte Escolar, Decreto 39 del año 85, Reglamento de Escuela de Conductores, Decreto 42 del 2009, Reglamento de Emisiones para buses, Decreto 234 del 2001, dispone el elemento de seguridad para motocicletas, Decreto 298 del año 95, Reglamento de Transporte de Carga Peligrosa, Decreto 55 del año 94, Reglamento de Emisiones del Vehículo Pesado, Decreto 97 del año 84, Otorgamiento de Licencia de Conducir, Decreto 156 del año 90, Reglamento de Revisión Técnica y Planta de Revisiones Técnicas. Resoluciones varias emitidas por las autoridades, por ejemplo, vía exclusiva, publicidad en el transporte público, ruteo del servicio, modificaciones del trazado, autorización provisoria, etc. Siendo esta una pequeña fracción de las normativas que se deben manejar a diario. Además de la responsabilidad de fiscalizar y denunciar faltas a las normas de las cuales se tiene competencia, según la ley. El personal de fiscalización es responsable de la utilización, cuidado y mantención de diversas especies, instrumentos tecnológicos de alto valor monetario, como son equipos de medición contaminante, se llama opacímetro, equipos de ingreso de información, PDA o tablet e impresora, equipos de medición remoto de emisiones de gases contaminantes, RCD, equipos de medición de ruido, sonómetro, cuyo valor unitario van, según la tecnología, desde los 70.000 pesos hasta los 150 millones de pesos, además de otros equipos como teléfonos, celulares y radiocomunicaciones. Sin embargo, no todos los equipos mencionados cuentan con seguros asociados, en caso de daño o pérdida, por lo tanto son responsabilidad directa de cada fiscalizador. Es por el motivo que nos consideramos parte de un órgano del Estado, por ende, empleados públicos, al contrario de lo que constantemente ha señalado la Contraloría General de la República por medios distintos dictámenes, señalando que el personal honorario no cuenta con dicha calidad, producto de la situación contractual. Pertenecemos a un órgano fiscalizador encargado de poner el orden al transporte, en beneficio directo de nuestros compatriotas. Es por ello que realizamos nuestros mejores esfuerzos en conseguir las metas que se nos imponen, a pesar de que no recibimos ningún beneficio alguno de estos cumplimientos, por estar contratados honorarios. Porque tenemos la firme convicción y vocación que somos servidores públicos, creemos merecer un trato más digno, una remuneración más justa, ser reconocidos como un estamento con identidad propia y crecer de la mano de nuestros logros. Y además, para terminar esta parte, quería agregar que este fin de semana, que es largo, como todos son padres, familias, van a estar en sus casas y la mayoría de nuestros fiscalizadores van a estar en terreno cuidando el transporte público y lamentablemente en forma gratuita, porque a nosotros no los pagan las horas extras y sí los obligan a trabajar 95 horas anuales. Es importante mencionar. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ya. Ya. Ahora, ¿a dónde apunta en la reseña que nosotros acabamos de mencionarle a ustedes en el fondo? Es para que ustedes vean que esto comenzó como un programa de fiscalización. Durante el periodo, el transcurso de los años, sigue siendo programa de fiscalización. Los fiscalizadores y la institución, el Programa Nacional de Fiscalización, es uno de los pilares fundamentales dentro de la Subsecretaría de Transporte. Y estamos todavía, algunos colegas, 20 años contratados a honorario, en la calidad de honorario. Sin embargo, a nosotros sí se nos castiga como un empleado público, porque efectivamente tenemos la calidad de agente público solamente para sancionar, y los beneficios no los tenemos. No somos reconocidos como fiscalizadores, somos inspectores de la calle. Entonces, principalmente, la labor que nosotros realizamos es fundamental y no se le ha dado a lo mejor la importancia que realmente nosotros requerimos. Así como mi colega menciona acá, efectivamente este fin de semana ustedes van a estar descansando. Nuestro convenio, o a lo mejor no, su familia sí, pero sin embargo, aquí es lo que nosotros queremos abocar, que nuestro convenio es un poco abusivo en el son de la...
es un poco abusivo en el son de las horas. Nosotros trabajamos 44 horas a la semana y adicionalmente se nos exigen 95 horas. 95 horas que no son canceladas y que son anuales. Ahora, en el fondo queríamos dar esa parte por parte del programa, mencionar esto que nosotros queremos que ustedes lo puedan revisar, que ustedes lo puedan analizar y vamos a proceder a, no sé si ustedes tienen dudas o queremos mencionar el tema de las mejoras para la evasión. Lo No sé si escuchamos y después damos la palabra. Ya. Para que termine, sí. Adelante. Eso le iba a Hemos no tan solo venido a pedir, sino que también nosotros queremos sugerir algunas mejoras para poder mejorar el transporte público, sobre todo el tema de la evasión, que es lo que prácticamente sustenta la Subsecretaría de Transporte. Sugerencias para mejorar la evasión del transporte público. Se debe ampliar la red de recargas VIP, tanto en horarios de fin de semana como en lugares periféricos. Establecer zonas pagas con mejores estándares. Ejemplo de una zona paga que cumple con los estándares está en Departamental con Américo Vespucio. Orientar una potente campaña publicitaria mediante destinada a promover publicitaria multimedia, destinada a promover los beneficios de cancelar el transporte público, tales como la cobertura de seguro ante eventual accidente de tránsito. Aumentar la dotación de funcionarios policiales para que presten apoyo a la labor de fiscalización de la evasión. Implementar validadores en todas las puertas, dado que gran cantidad de evasores mencionan que no pueden cancelar por encontrarse con completa las partes delanteras del bus, haciendo espacio en las zonas traseras. Una mayor labor educativa a los estudiantes por el uso de la tarjeta nacional estudiantil. Se ha formado un mercado negro por la venta de tarjetas TNE. Crear una tarjeta personalizada. Crear un subsidio para adulto mayor, que es el que paga realmente el pasaje. Verificar las condiciones técnicas de los buses. Mejorar la frecuencia de los recorridos y fiscalizar los buses denominados fantasmas. En el sistema aparecen prestando servicios, pero sin embargo, en la realidad van viajando y no toman pasajeros. Y igual cobran el subsidio. Esa es la... ¿Ahí? ¿Concluye? Ya. La presentación que tenemos es bueno, el informe técnico. El micrófono, prende el micrófono. Ahí está, ahí lo apago. Ahí está. Dentro de la carpeta también se encuentra un informe técnico que fue confeccionado por compañeros de nosotros, que son prevencionistas de riesgo. Está en su informe ahí completo. Es muy extenso, en el cual no queremos hacer referencia, porque queremos que ustedes lo revisen. Mayormente explica mucho lo que nosotros vivimos, el quehacer diario de nosotros en la calle. ¿Ya? Más que nada esa reseña en cuanto al informe técnico que se encuentra. Gracias. Damos la palabra ahora. Tenemos al diputado Chaín. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Felicitar al sindicato, agradecer, ¿no es cierto?, su presentación, agradecerle también a la comisión por haberlo recibido además tan rápidamente. Y quiero decir que hace poco aprobamos un proyecto de ley que establece una asignación de fiscalización también para los funcionarios de la autoridad sanitaria, los Seremi de Salud. Con la diputada Sepúlveda de la Comisión de Agricultura hay una larga pelea por los funcionarios del SAS, que tiene una situación muy similar, que también cumple labores de fiscalización y están honorarios en muchas ocasiones. El diputado Hernández también, cuando estábamos en la Comisión de Agricultura. Pero la verdad es que aquí tenemos un programa donde el 100% está honorario, con situaciones tremendamente complejas, porque ellos tienen que trabajar en la calle, arriesgando ser atropellados, bajo condiciones climáticas muy adversas en muchas regiones del país, soportando el frío, la lluvia, donde además, ¿no es cierto?, sus fiscalizados a veces están bajo un estrés bastante importante, por lo tanto son objeto de agresiones, de amenazas, de insultos, pero también incluso de lesiones, de golpes. Muchas veces los conductores de transporte de carga pesado, de pasajeros, a veces los evasores también, cuando se les fiscaliza sin el apoyo de carabineros, para qué decir, ¿no es cierto?, en las plantas de revisión técnica, y la verdad es que ellos están permanentemente exponiendo su integridad física y, por cierto, también psicológica. Además, se están exponiendo al peligro sin que ellos tengan, por ejemplo, la previsión. Ellos no están a contrata siquiera. Por lo tanto, cualquier accidente que sufran ni siquiera tienen la posibilidad efectiva de poder tener una atención, un seguro como corresponde.
y por lo tanto yo creo que este es un tema que nos debiera preocupar, porque esta comisión se ha caracterizado, Presidenta, con distintos proyectos que hemos conocido en la sala, de poder efectivamente ir generando reglas más estrictas desde el punto de vista del uso del transporte, y nos parece muy bien porque cada día se utiliza más no solo el transporte público, sino que también de vehículos particulares, y tenemos que generarnos reglas más estrictas, pero si a quienes son encargados en parte de hacer cumplir esa regla, no los tenemos las condiciones mínimas de seguridad, de dignidad, la verdad es que estamos flaqueando absolutamente. Entonces, yo creo, Presidenta, que, y le sugiero a la Comisión que quizás pudieran adoptar algún acuerdo de invitar al ministro, de tratar esta materia con el ministro a propósito de la próxima discusión presupuestaria, de hacer a lo mejor un plan gradual, que le permita al menos ir cambiando de calidad jurídica de honorario a contrata. Hay un compromiso también del gobierno que ningún funcionario del gobierno central, ¿no es cierto?, va a mantenerse honorario en un determinado plazo de tiempo, y que en definitiva después de eso se pueda ir generando también la posibilidad de entregar una asignación de fiscalización. Yo creo que eso es muy importante, creo que todos lo hemos visto en la calle habitualmente, y por lo tanto creo que sería una buena señal que la Comisión pudiera acoger y comprometerse a mediar, ya que no es facultad propia nuestra poder darle una respuesta concreta a lo que ustedes nos están planteando, pero sí de canalizar y darle seguimiento a estas propuestas ante el Ministerio de Transporte, Presidenta. Muchas gracias por haber recibido al sindicato. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Mesa. Gracias, Presidenta. Bueno, bienvenidos. Ustedes son representantes de un gremio más, ¿no? De reciente constitución, tengo entendido. En la línea que hablaba el diputado Chaín, a mí me asaltan algunas preguntas también que si consiguiéramos la anuencia de la Comisión para iniciar un trabajo que busque disminuir, ojalá terminar con esta desigualdad que ustedes presentan frente a los demás funcionarios, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué requisitos académicos se les exige a ustedes para ser contratados como fiscalizadores? Aparte de los 2 años que tienen después de los cuales ustedes se sienten que están ya completamente capacitados para ejercer este trabajo. O sea, para que tomen nota de las preguntas. ¿Qué requisitos académicos se le exigen? Porque no son los mismos que se le exigen a los fiscalizadores del trabajo, por ejemplo, ni a fiscalizadores de salud. Yo quiero saber cuáles son. Exactamente, porque las diferencias de salario, de luego, son abismales seguramente, ¿no? Pero empecemos por ahí. Esto es para poder tener nosotros los argumentos, para poder iniciar, como les he dicho, un trabajo. ¿Qué otras acciones han emprendido ustedes en la búsqueda de satisfacer su situación contractual? Si han hecho alguna acción en particular, se han reunido con gente del ministerio, el subsecretario, el ministro. Ahora, si se mejorara su situación, en el grado en que comenzarían, que yo desconozco cuál sería si se mejorara esto a la contrata progresivamente, por ejemplo, en qué grado comenzarían ustedes, y si esto sería también a lo mejor un agravio económico, si podría transformarse en eso. Y entre ustedes, con estas condiciones que no es la misma la que hace cada uno de ustedes, la labor no es la misma, me imagino que hay distintas labores, que hay jefes, que hay, qué sé yo, supervisores dentro de ustedes. ¿Hay diferencias económicas en la contratación a honorario entre ustedes mismos también? Y claro, es para saber, para tener cifras duras que ustedes nos puedan decir. ¿Y cuántas personas son las que están en esta situación en Chile? Esa es otra pregunta para el vicepresidente. En fin, y en definitiva, nosotros estamos conscientes de que Chile está sufriendo hoy en día al interior de los funcionarios públicos, de los distintos estamentos, una segregación, una desigualdad y una insatisfacción que en un principio no se manifestaba, pero como el país ha ido avanzando en todos los órdenes, hay una verdadera explosión. El otro día me decía un amigo, no estamos en una época de cambios. No te equivoques, me dijo, estamos en un cambio de época, que es otra cosa, ¿no? Un cambio de época donde ya todo lo que existía parece que no tiene toda la explicación del mundo. Muy profundo, me superó. No, pero es verdad. El cambio de época tiene que ver con que la propia... Claro, pero es que la propia sociedad chilena, lo que antes soportaba ya no lo soporta.
Y lo que antes era A, ahora ya no es ni Z, en muchas cosas. Y claro, con los errores que significan los cambios de época, sociológicamente hablando, digo yo. Entonces, estamos conscientes de que esto de los honorarios no puede ser. Fíjense que el exministro Velasco, y termino con esto, Presidenta, el exministro Andrés Velasco, se comprometió con muchos de nosotros, por no decir con todos, a eliminar el tema de los honorarios progresivamente durante su propia gestión. Nada de eso hizo al final. ¿Qué gobierno era? En el gobierno el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Nada hizo el señor Velasco en ese aspecto. Incluso, no, porque es verdad, don Iván, y la verdad hay que decirla. Incluso en el gobierno del presidente Piñera también se dijo que se iban a eliminar 3.000 cargos y creo de honorarios. Ningún funcionario público despidieron más de 7.000. Exactamente, no, fueron 11.000. Entonces ya es hora, en este cambio de época, de que nos pongamos serios, ¿no? Y la seriedad parte por acá, por los legisladores. Nosotros podemos hacer esos esfuerzos que decía el diputado Chahín, pero necesitamos que ustedes también nos entreguen todos los instrumentos, todos los conocimientos para poder elaborar nosotros nuestras propuestas. Y ojalá el dinero que Chile necesita para esto esté presente, porque no es fácil tampoco conseguir eliminar un error histórico que tenemos con... Se decía que no podía haber más del 20% honorario en cada una de las reparticiones. Este es el programa más largo que yo conozco, un programa descomunal. Así que esa pregunta, a ver si nos las puede satisfacer la que le he dicho. Gracias, Presidenta. Al final responden. Vamos a escuchar a los diputados. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a la gente de este sindicato. La verdad es que yo no voy a filosofar tanto como mi colega. Le va a ir mal. Pero estuvo bien, me impresionó. Yo quiero partir diciendo lo siguiente. O sea, hay una premisa básica. A nosotros nos encantaría, ¿no es cierto?, que los niveles de precariedad laboral de todos los chilenos y chilenas no existieran. Y particularmente, ¿no es cierto?, el tema de los honorarios que siempre hemos, por lo menos me encuentro entre que hemos defendido la situación de que eso se termine, porque la verdad es que conocemos que representa trato muy injusto. El hecho que no tengan, por ejemplo, previsión garantizada, el hecho que no tengan sistemas de salud que les permitan, ¿no es cierto?, por ejemplo, gozar de una licencia médica, etc. Eso no está en discusión. Quiero partirle diciendo, así que encuentran simpatía en nosotros desde la partida en ese sentido. Pero claro, la pregunta es cuál es el origen y cómo surgió. Y yo tengo también las mismas preguntas un poco en la dirección de la que hacía mi colega Mesa. Por ejemplo, ¿tienen un estudio ustedes de las características del conjunto de los inspectores de este? Es decir, ¿qué tipo de profesión tienen, nivel de escolaridad? ¿Ya? Porque eso hace, ¿no es cierto?, un dato importante a la hora de abordar el tema seriamente, porque aquí lo más fácil es que yo haga una acción, ¿no es cierto?, que es muy tentadora hacer, y es quedar bien con ustedes para la tele, decir, estamos con ustedes, ¿no es cierto?, vamos a preocuparnos, listo. Y la verdad es que nosotros estamos acusando recibo, porque esto, resolverlo, en los términos que ustedes insinúan, es exclusiva facultad del Ejecutivo. Porque aquí hay plata de por medio. Y el cambio, ¿no es cierto?, de la condición jurídica, ¿no es cierto?, y de contrato que ustedes tienen. Entonces, primer tema, es bueno saber eso, cuál es la situación. Yo lo desconozco, por eso les pregunto. Por ejemplo, por otro lado, el mecanismo de en que ingresaron a este sistema, ¿qué requisitos existían? ¿Hubo concurso? ¿No hubo concurso? Porque claramente, ¿no es cierto?, estos son datos a tener en cuenta. Si bien es un universo no menor, 527 según sus datos, de ellos 285 trabajando en la metropolitana, lo que se explica por razones obvias. Si mañana adquirieran el carácter de empleados públicos, como ustedes piden, y además la condición de fiscalizadores como otros empleados públicos, bueno,
hay de por medio, ¿no es cierto?, ciertos requisitos que probablemente habría concursos de oposición en la que podría, ¿no es cierto?, postular, porque de otra manera, ¿se dan cuenta? Estoy dejando en evidencia complejidades que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto que pudiera... Pero a mí me interesa saber si es que fueron a través de concurso, contratación directa, qué requisitos se exigen para poder ser inspector del Ministerio de Transporte. Y cuando hablo de requisitos me refiero básicamente a nivel de escolaridad. ¿Ah? Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, estimado colega. La palabra para la diputada Alejandra Sepúlveda, luego la diputada Loreto Carvajal, luego el diputado don Javier Hernández y don Iván Norambuena, en ese orden. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer que estén acá porque nosotros hemos revisado lo que tiene que ver con el mejoramiento del transporte público ya hace varias sesiones, yo diría hace varios años, no solo desde cuando llegó el Transantiago, sino desde antes también de cómo ir mejorando el transporte público. Sin embargo, nunca habíamos escuchado, quizás porque ustedes no estaban organizados, a lo que tiene que ver con que quién fiscaliza en terreno, ¿no es cierto?, en la calle, cómo está funcionando ese transporte. ¿Ah? Entonces, yo tenía un profesor mío que me decía, otra cosa es con guitarra, ¿ah? Otra cosa es lo que pasa en la calle, otra cosa es lo que pasa en terreno, una es la teoría que nos pueden venir a decir aquí, ¿ah? Otra cosa es lo que pasa fundamentalmente en Santiago, ¿ah? Porque a lo mejor el transporte público en San Vicente, ¿para qué te viniste para Santiago? Porque él es de San Vicente. Bueno, pero decir que para nosotros es muy importante que ustedes estén acá porque es una institucionalidad que es parte de este sistema que no se había visto. ¿Ah? Y yo creo que para nosotros eso es muy importante. Porque nos hablaban de los fiscalizadores, pero no nos veíamos rostro, ni veíamos la complejidad de sus trabajos, ni veíamos... Por eso que fue tan interesante que pudieran venir y se aceptó la invitación inmediatamente. Entonces, todo lo que han dicho los colegas uno lo suscribe absolutamente. Pero esta es la pregunta para el Ejecutivo, que está la representante aquí, nuestra asesora permanente, y que yo creo que es muy interesante, porque una de las cosas que vimos cuando vimos el Transantiago lo que tenía que ver con la evasión. Yo estoy hablando del 22 del 7, cuando estuvimos chequeando y en sala también. Cuando dijimos la evasión, estamos en el 27% y aumentando. Y aumentando, o sea, nos vemos, y yo decía, mira qué patudo el Ejecutivo, vinieron para acá y solo nos vienen a pedir plata. Solo nos vienen a pedir plata, pero no nos vienen a decir cómo mejoramos el sistema. Y una de las cosas que nos dijeron que iba a ocurrir, era que iba a venir una ley, ¿no es cierto?, para todo lo que tiene con mejorar la evasión. Y uno de los compromisos, ¿se acuerdan?, que tuvimos aquí, que íbamos a darle el visto bueno para el Transantiago, cosa que a mí no me gusta, sobre todo porque en regiones no vemos ni uno todavía, desde el punto de vista de la nueva ley. Pero es cómo mejoramos la evasión. ¿Cómo mejoramos la evasión? ¿Cómo? O sea, ¿cómo mejoramos que se suspenda la evasión? O que disminuya la evasión. Claro, una vez dije yo, ¿cómo respiramos tanto smog? Bueno, pero la idea es, ¿cómo vamos disminuyendo? Porque lo que decía, si somos capaces de disminuir la mitad de la evasión, tenemos el financiamiento del Transantiago. ¿Se acuerdan que nos decían lo que estuvieron aquí? Si disminuimos la mitad en ese porcentaje, el 27%, podemos tener una disminución sustancial del subsidio del Estado. Entonces, por eso que ustedes son fundamentales. Son fundamentales de cómo estamos haciendo las cosas bien o mal, pero cómo las estamos haciendo. Y yo creo, y aquí para el Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta, que no puede haber una ley que ustedes presenten hoy día si no somos capaces de revisar quién la ejecuta. ¿Quién la ejecuta? Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad tremenda de la ley que ustedes van a ingresar, que nos dijeron que le iban a ingresar por el Senado, que yo no sé si eso va a ocurrir así o no, de cómo incorporarlos a ustedes como uno de los factores más importantes, porque podemos incorporar más dispensadores, podemos mejorar las tarjetas, pero si no tenemos personas que estén fiscalizando que eso se cumpla, ¿qué sacamos? ¿No es cierto?
Entonces yo creo que una de las aristas importantes en esa ley va a ser, bueno, ¿cómo hoy día hacemos que los fiscalizadores tengan también las herramientas, porque uno se pregunta primero porque no hay seguro para todos los instrumentos que ustedes utilizan, que deberían todos tener seguro. Espérate, los instrumentos que uno es eso, y lo segundo es cómo hoy día, ¿no es cierto?, aquellos que tienen que fiscalizar deben hacer su trabajo en las óptimas condiciones posibles. Porque si yo voy a fiscalizar, yo me pongo en el lugar de ustedes, si yo voy a fiscalizar un tipo que es agresivo, que no sé qué, yo digo, ¿sabéis qué? Bueno, ya. ¿Qué hacen los choferes? ¿Qué hacen los choferes del Transantiago? ¿Saben qué pasen? Abren. ¿Por qué? Porque si no les va a llegar una patada, porque si no abren las puertas. Yo lo vi. Estaba detrás de un bus de Transantiago el día de un partido de fútbol. Un día de partido de fútbol, no sé si la barra ganó o no. Los tipos abrieron el bus completo y pasaron todo. Todo. Yo soy colocolina si no me cae ni una cuestión. Yo soy colocolina si no me cae ni una cuestión. Entonces yo creo que sabes que es una oportunidad tremenda de poder hacer esto. Y ojo, la fiscalización, por ejemplo, que nosotros logramos con el SAG, fueron dos cosas. Uno, el mejoramiento de los grados, pero al mismo tiempo siempre un incentivo a la fiscalización. Se entregó un incentivo a la fiscalización. Y coloco así para que se entienda ¿quién paga el SAG? No es el Ministerio de Agricultura. El SAG lo paga las empresas, los fiscalizadores del SAG, lo pagan las empresas que hacen la fiscalización, que se incorpora el monto al Ministerio de Agricultura. Pues la pregunta es si nosotros logramos disminuir esto, la fiscalización. ¿Qué hacemos la plata? ¿Cómo la distribuimos? ¿Cómo distribuimos esa plata? En incentivo también a mejorar esto. Mira, este es un saco roto. Y ustedes son los únicos que pueden coser ese saco roto ahí. Nosotros podemos darle los instrumentos. Pero ustedes son los que están ahí para ayudarnos. Y por eso que yo le agradezco también de las observaciones en terreno y a lo mejor poder hacer un trabajo mucho más acucioso. 1, 2, 3, 4, 5, este paradero, este recorrido, esta fórmula. Ustedes ven eso todos los días. Y hay que hacer un análisis de eso. Yo creo que desde el punto de vista intelectual, desde lo que ellos hacen, nosotros deberíamos estrujarlo. De verdad, estrujarlo y saber en cada paradero, en cada lugar, cuáles son los sistemas de evasión de lo que se hace. Por eso yo creo de verdad que en la ley no podemos ir solo desde lo teórico, sino que tenemos que buscar la forma cómo arreglamos las personas que ejecutan el trabajo de fiscalización. Eso, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal. Gracias, presidenta. Quisiera, tal cual han hecho los colegas, felicitar la presencia del sindicato independiente, ¿cierto?, del Programa Nacional de Fiscalización, particularmente a Elizabeth, a su acompañante, José Alegría y Luis Hernández. Y el resto de los que los acompañan. La verdad es que más allá de las calidades, cualidades especiales que pueden tener ustedes, yo entiendo que ustedes actúan bajo ciertas normativas que fueron calificados y que fueron contratados para ejercer una gestión y una labor, que no fueron contratados por un particular ABC, sino que por el Estado a través del Ministerio de Transporte y me imagino a través de este programa. Por tanto, frente a cualquier insinuación o a lo mejor mala interpretación, yo no quiero ni pretendía de ninguna forma cuestionar sus calidades o sus competencias para lo que están haciendo. Yo creo que hoy día hay una constatación de un hecho, que este sindicato representa a más de 500 personas y que evidencian, por supuesto, una necesidad que nosotros como ciudadanos representantes también de muchos vecinos y vecinas de Chile estamos obligados también por ley a conocer. Yo agradecía su presencia porque a mí me parece muy contradictorio la apuesta que ustedes nos hacen. Contradictorio en el sentido de que si hoy día estamos esperando que el transporte público nacional tenga los niveles de eficiencia, tenga los niveles de eficacia y más aún se termine o se disminuya la evasión, creo que ustedes en ese rol son protagonistas. Por tanto, lo que aquí correspondería es que las condiciones en que ustedes ejercen su labor fueran las más óptimas, por cuanto evitarían por ello que esta evasión que hoy día cada vez aumenta signifique, por supuesto, que un fracaso en la forma de recaudar los recursos necesarios para echar a andar o para mantener en pie este sistema.
frente a ese escenario, yo les reconozco la labor, creo que es muy importante que ustedes estén acá y que también nosotros como Congreso, o más bien como Parlamento, nos hagamos cargo de este vacío. O sea, ya a mí me llama la atención que ustedes no estuviesen organizados de más tiempo. Entonces, porque la verdad es que cuando uno va, toma el metro o toma, obviamente, los buses del Transantiago, a los primeros que ven son ustedes, de frío, como dicen acá, con calor, etcétera, pero ejerciendo un rol que es bastante expuesto. Entonces aquí yo creo y perdónenme la extensión, pero preguntarles directamente, ¿existe otro sindicato relativo que proteja estos derechos? ¿Existe también hoy día condiciones mínimas en cuanto al contrato? Me refiero a prestaciones adicionales. Ustedes ya han dicho que el tema de las horas extraordinarias no las compensan ni las pagan, pero me preocupa en materia de maternidad, por ejemplo, las mujeres. Ahí no está la cifra. Yo eso quisiera también preguntarles cuánto es lo que ustedes, cuántas son mujeres, si tienen derecho al postnatal, etcétera. Entre otros beneficios que están y que nacen obviamente de un contrato aunque este sea en horario. Ahora, y para terminar, preguntarles a ustedes si han tenido algún tipo de conversación seria, de alguna mesa de trabajo con las entidades, con las autoridades del Ministerio, a fin de poder mejorar, digamos, la comunicación, de tal vez proponer mejorar las condiciones de empleabilidad que ustedes tienen, o de empleo más bien, y tal cual aquí se ha expuesto. Uno quisiera de pronto mejorar, como se dice, las condiciones de todos los trabajadores que forman parte, ¿cierto?, de nuestro estamento público. No lo podemos hacer, lo conocemos, lo sabemos, pero eso no nos impide que nosotros conozcamos y también nos hagamos cargo a lo mejor de una problemática que es posible abordar con seriedad y por supuesto con la ayuda que ustedes requieren, que se merecen. Ahora yo quisiera obviamente saber esto que les consultamos, pero al mismo tiempo escuchar también a nuestra Paola que nos diga también cuál es la visión del Ministerio frente a este tema, porque hemos tenido una parte de la patita, lamentablemente el ministro no está, pero está nuestra gran asesora estrella, Paola Tapia. Así que con eso yo me quedo y por supuesto que con toda la disposición para que avancemos en este tema y por supuesto que tengamos ojalá un apoyo más, que es un avance en estas peticiones que ustedes nos han expuesto hoy día. Gracias, presidente. Tiene la palabra diputado Javier Hernández. Adelante. Gracias, presidenta. La verdad, las cosas que saludar afectuosamente a los dirigentes bueno, y a todos los trabajadores de fiscalización, no solamente del Transantiago, tengo entendido, sino que a nivel nacional. A nivel nacional. Del Ministerio de Transporte. Entonces me gustaría saber la proporción, quiénes están dedicados al Transantiago, quiénes están dedicados al resto de las funciones, eso en primer lugar. Reconocer, digamos, el trabajo que ustedes realizan. No sé si ustedes tienen capacitación, porque a lo mejor los del Transantiago tendrían que capacitarlo en defensa personal muchas veces. Me gustaría poder saber un poco el día a día. A lo mejor ustedes ya conocen los sectores, yo no sé si esto se asigna al azar diariamente o tienen sectores predeterminados, y si uno logra identificar las personas que evaden, no evaden, ¿cuál es el trato? Porque a lo mejor uno evita, digamos, la confrontación, y ahí yo no sé, porque ustedes son los de la experiencia en la calle, evidentemente que debe ser una situación difícil, compleja. Me llama mucho la atención que no exista nadie ni en contrata ni en planta dentro de la fiscalización. Debería haber, digamos, alguien que se ordene, y también me llama la atención que no haya sido capaz, digamos, todo el sistema administrativo, de como que no les importa lo que pasa con los fiscalizadores. Esa es la sensación. Justamente yo hablaba la semana pasada con respecto al Ministerio de Obras Públicas, que muchas veces existen los problemas y como que todo el sistema es indiferente. Algo nos está pasando en Chile que efectivamente nadie le importa lo que le pasa al resto. Entonces, escuchamos discursos bonitos de que hay que atacar la desigualdad, pero no se ve el camino para atacar la desigualdad. Porque yo entiendo que muchas veces no existen los recursos para poder solucionar todo de un viaje. Pero sin embargo, un camino, una esperanza, un sueño.
Y eso no lo veo en el caso de ni en el anterior gobierno, ni en los anteriores, ni nadie. Entonces, ¿por qué quedó tan dejado de la mano de Dios este sector? Porque efectivamente, dentro de las relaciones que nosotros podemos tener en distintas comisiones, siempre la fiscalización ha sido un factor importante y relevante de los ministerios. Y nosotros no hemos logrado capturar por qué ustedes nunca fue objeto de preocupación, de análisis, de ocupación de diversos ministros. Entonces, llama mucho la atención eso, porque efectivamente ustedes están haciendo una labor que debiera ser compensada adecuadamente. Hablábamos con la diputada Sepúlveda que hay que buscar las formas de incentivo. Los que venden productos intangibles siempre tienen porcentaje tienen su sueldo y después van subiendo en la medida que van aumentando. Entonces, esto se puede aplicar al revés, tener una mejoría sustancial, porque evidentemente ustedes no tienen previsión, seguramente si tienen salud tienen que pagarla ustedes. Entonces está fuertemente castigado lo que ustedes están realizando. Entonces, ahí esas materias yo creo que me da mucha tristeza poder escuchar, digamos, el planteamiento que ustedes están sosteniendo. Por lo tanto, a mí me gustaría saber, digamos, la opinión del Ejecutivo lo antes posible, de tal manera saber cuáles son los caminos que vamos a seguir, porque evidentemente el resto vamos a hacer puros discursos, solidarizar con ustedes, con la condición de ustedes, pero sin embargo, si no tenemos la predisposición de la organización de ustedes primero, que tienen que organizarse, en segundo lugar, las líneas de acción que va a determinar el Ministerio respecto a cómo ir buscando. Yo entiendo que a lo mejor de un año para otro es poco probable, pero hablemos de porcentajes, de ir solucionando, los más antiguos, los que tengan, no sé, buscar alguna fórmula en conjunto de tal manera que esto vaya paulatinamente avanzando y no se termine con que la esperanza que empiecen a jubilar las personas y no tengan ninguna capacidad de jubilación. ¿Llevamos cuántos años, perdón? 20 años los que más antiguos, ¿ah? 22 años. Entonces ya es tiempo de poder ir buscando y atacar aquellos flancos que son los más débiles, los más peligrosos. Evidentemente que lo lógico sería tratar de abordar en su conjunto todo, pero claramente si tenemos problemas económicos en otros rubros, evidentemente que tiene que ser de forma paulatina. Gracias, presidente. La palabra del diputado Iván Norambuena. Adelante. Gracias, presidenta. Bueno, mi colega Hernández ya tocó varios de los puntos que yo tenía anotados aquí, pero parto por saludar a los dirigentes y agradecer la información que nos entregan, que si recuerdo en esta misma comisión, al escuchar a dirigentes del área de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, a raíz de la transformación y la nueva institucionalidad de concesiones, se da una situación similar, que ni siquiera el coordinador nacional de concesiones tenía contrato. O sea, tenía un contrato pero honorario. O sea, toda la gente de ahí eran a honorario. Y se da una situación similar con ustedes. Y para entrar a la área chica, presidenta, yo creo que cuando nosotros sabemos que hay una incógnita con qué pasa cuando tienen accidentes los fiscalizadores. Cualquiera sea el accidente, si es un accidente laboral, personal, lo que sea, ¿cuál es el sistema? Entendemos de que no tienen derecho a licencias médicas, o quién paga esas licencias. Veo que no hay, con este sistema no hay y no es ninguna novedad, no hay ninguna proyección en lo profesional, en lo personal y en lo familiar. Porque yo me imagino que con un sistema así también hasta les cuesta entrar al sistema financiero, porque ¿cuál es el respaldo? Entonces, y a mí, yo lamento, al igual que mis colegas, todos quienes se han referido al tema, de que llevemos tantos años y pareciera que nos acostumbramos a la respuesta, de que el sistema es así y por lo tanto hay que aceptarlo. Entonces, creo que tenemos que reaccionar frente a eso y sí me llama la atención de que ahora estemos preocupados de, lo digo en muy
buena, sí, pero es una preocupación personal de que hoy día estemos interesados en cuál es el sistema de ingreso a ser fiscalizador y cuáles son los requisitos. Mire, cualquiera sean los requisitos, cualquiera, hay un grupo importante, 527 personas, que hayan entrado como hayan entrado al sistema, tienen un problema. Y si hay que mejorar los requisitos y si hay un sistema distinto y que ayude, perfecto. Pero para mí, por lo menos, lo personal, no es eso lo importante hoy día. El saber si entraron por vía concurso, con ciertos requisitos. Hoy día, si hay que mejorarlo, ok, mejorémoslo. El problema hoy es más bien de la institución de los fiscalizadores. Es decir, cómo se va a arreglar. Y en eso, yo creo que ustedes lo tienen claro, algunos de mis colegas lo dijo anteriormente, nosotros no tenemos atribuciones para lo que ustedes necesitan, ojo. No las tenemos, podemos conversarlo, podemos hacer sugerencias, pero aquí lo importante es de pedirle un pronunciamiento al gobierno, y cualquiera sea el gobierno, y se han pasado todos los gobiernos que han pasado y no han solucionado esto, bueno, veamos de qué manera el gobierno de turno hace una proposición. Y digamos las cosas, eso es lo que hay que hacer ahora. Es decir, para que ustedes tengan solución, y si es vía legal, tengan claro que nosotros, por las opiniones que ustedes han escuchado aquí, vamos a tener una posición muy favorable. Pero tenemos que esperar que el gobierno se pronuncie, y que se pronuncie no con discurso, porque para discurso hemos tenido muchas campañas políticas de todos y de todos los sectores, para que no me acusen de nada, y la gente está hoy día, y ustedes están hoy día viviendo la misma situación que hace 20 años. Entonces, lo que yo sugiero, independiente de las gestiones que ustedes ya hayan realizado, pero yo sugiero de que ya que tienen una institución y que se han organizado como sindicato, que a través de las autoridades propias de ustedes y a raíz de que estamos en víspera de la presentación del presupuesto de la Nación, que lo entregan a fin de mes y lo vamos a trabajar en octubre y se va a aprobar en noviembre, bueno, por lo menos se puede buscar una señal si es que la autoridad está dispuesta a caminar y avanzar en este tema. Así que, para resumir, Presidenta, yo creo mi impresión es de que estando todos de acuerdo que no hay ninguna posibilidad hoy día y que coincidimos en que es un problema que hay que enfrentar, que también ustedes deben saber de que en muchos ministerios ocurre cosas similares, en porcentajes menores, pero ocurre, y que lo que hay que hacer aquí es pedirle un pronunciamiento al gobierno de cómo va a enfrentar el tema. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. La palabra al diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. Bueno, sumarme a lo que han planteado los colegas que han precedido la palabra. Y entrando de lleno a las consultas. Bueno, en primer lugar, el problema que nos han expuesto tiene una raíz orgánico-administrativa o institucional, pues que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, dado que está actuando por un programa y no tiene una unidad, dirección, división, departamento de fiscalización, como lo tienen sí los servicios que dependen de otros ministerios que ustedes mencionaron en la presentación, ya partimos mal. Lo otro que llama la atención, y quiero concentrarme en un par de preguntas, de los 527 funcionarios a nivel nacional, ¿cuántos son los que trabajan para el Transantiago? 285. No, es una pregunta que quiero ver para el Transantiago, no, porque la región metropolitana es más que el Transantiago. El Transantiago es la provincia de Santiago más 2 comunas. Quiero saber eso, porque me llama la atención lo que ustedes plantean como medidas para mejorar la evasión del transporte público. Y todos sabemos que la evasión del transporte público solo se da en el Transantiago, en el sistema Transantiago. No se da en el resto del sistema de transporte público del resto del país, por una cuestión del modelo de negocio. O sea, en el resto del país la evasión se distribuye entre el propietario de la micro, la línea, el chofer y el usuario. Oiga, me lleva por X cantidad de plata, boleto, sin boleto, bueno, se arregla el sistema, o sea, la evasión ahí no es un problema. Pero sí en el Transantiago. Pero también está la evasión. Y un poco preguntarle en ese sentido, concretamente, de acuerdo a su experiencia, ¿a qué creen que se debe la evasión en el sistema de transporte público Transantiago? Si ustedes han conversado con sus colegas, pues aquí enumeran una serie de medidas que me parecen pertinentes,
Pero yo quiero saber un poco la opinión de ustedes respecto a este sistema. Porque la evasión es raro que se dé en este sistema y no en los otros, dentro de la misma región metropolitana. O sea, tenemos sistemas no licitados dentro de la región metropolitana y resulta que ahí no hay problema de evasión. Y no necesitan fiscalizadores y no ocurre lo que ustedes viven, digamos, a quienes trabajan fiscalizando el tema de la evasión en Transantiago o en las ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las paradas estas? Los paraderos de Transantiago, o también la evasión mirada desde otro punto de vista de los buses fantasma, que todos sabemos que ocurre, lo ven en las maquinitas, en la central de control, pero todos sabemos que pasan de largo y que no abren la puerta, pero sí están recorriendo y reciben una remuneración que es bastante alta por cada bus diariamente, y si eso lo multiplicamos por los N recorridos que tienen las empresas, son varios millones al mes. Entonces, un poco quiero saber la opinión de ustedes, por qué se da la evasión, y en segundo lugar, ¿qué opinión tienen ustedes del sistema de transporte público de Santiago denominado Transantiago? Y lo pregunto porque soy un diputado metropolitano y que vive a diario el problema de Transantiago. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Damos la palabra ahora para que puedan contestar los diferentes puntos que fueron anotando de las inquietudes de los diputados y diputadas. ¿Quién va a hablar? Ya. Adelante. Con respecto a lo que preguntó el diputado Mesa, a los requisitos académicos que le piden al funcionario para ingresar al programa. Bueno, primero que tenga una expertise o conocimientos mecánicos, técnicos mecánica, electromecánico, tornero, prevencionista de riesgo o técnico jurídico. Esas son como las carreras afines que hay, que sea técnico, o las carreras afines que para poder ingresar al programa. No fue así en el 2007, porque en el 2007 cuando parte el Transantiago fue mayor la demanda de inspectores para poder cubrir, así que ahí entró de todo. Pero aún así, la oferta y la demanda, como es el sistema del mercado, aquí hay muchos profesionales que llegan aquí con un título, se perfeccionan y como ven que las remuneraciones son pocas, emigran. Con respecto a la otra pregunta, acciones tomadas para poder cambiar nuestra situación. Nosotros como trabajadores, de verdad se agradece esta instancia porque nunca habíamos sido escuchados. Solamente no había escuchado la jefa del programa, o el jefe, el que estuviera a turno, y solamente trataba de la medida de lo posible. Más allá de acciones concretas, muy difícil. E incluso una de las soluciones que tuvimos hace 2 años atrás fue que a nosotros se lo aumentó un poco el sueldo, pero para poder nosotros pagar nuestras propias imposiciones. Y además nosotros pagamos nuestra mutual. Preguntó en qué grado estamos nosotros. Diputado Mesa pregunta en qué grado estamos nosotros hoy. No todos tenemos el mismo sueldo, pero yo que soy uno de los relativamente más jóvenes dentro del trabajo, yo estoy con el grado 11, pero hay otros que están mayor que yo y hay otros que están menos que yo en tema salarial. Claro, e incluso cuando preguntan, nosotros tenemos, sí, pues estamos asimilados a grados, nosotros tenemos una estructura, nosotros tenemos todo, entonces tenemos todo. Lo único que falta es que los cambien el apellido o el nombre. Nosotros con respecto a una diferencia económica, hay bastante diferencia económica entre nosotros, porque hay gente que lleva 22 años y no va a ganar lo mismo que lleva uno que lleva 1 año. Se han producido esas diferencias porque antiguamente tú ibas a hablar con tu jefe del programa y le decías, jefe, ¿sabe qué? Necesito que me aumente el sueldo, y te aumentaba el sueldo. Y así empezaron a producirse las diferencias. Ahora últimamente el programa junto con la Subsecretaría de Transporte han tratado de nivelar un poco el tema con unas bandas salariales, pero para los que ingresen, porque los que ya están no podéis bajarle el sueldo y a los que están un poco más bajos se los tratan de subir, pero han sido unas pocas mejoras. Jefa. A nosotros los contrata la Subsecretaría de Transporte,
pero nos paga el Programa Nacional de Fiscalización. Pero cuando él habla de jefe o jefa de programa, ¿quién es para ustedes su jefe de programa? Nuestra jefa directa es Paula Flores. Ah, ya esa es la jefa. Esa es la Ella jefa. funcionaria del Ministerio de Transporte, de planta, digamos. No, Ah, es honorario honorario también. Ah, ya estamos bien. Estamos todos, es un programa. Y voy a responder un poco el tema de la evasión, porque en Santiago existen tres grandes o cuatro grandes sedes. Una que es la sede sur, que se maneja con respecto al tema de la evasión. La sede centro, que es la más numerosa, en la sede sur habemos cerca de 80 funcionarios. La sede centro, que es la más numerosa, que hay algo de 150, 160 funcionarios, pero ahí cubren plantas de revisiones técnicas, informalidad, interurbano y otras tareas. Y la sede norte, que es otra sede donde se especializan en transporte escolar, subsidio, moto, taxis, colectivo. Y la cuarta, como sede que tenemos, es el CEF, donde está el centro estratégico y están las cámaras de UCT. Esas son. Pero la sede especialista de evasión y todo lo que es Transantiago es la sede sur. Y ahí están dedicados, abocados a la tarea prácticamente todos, son como 70 inspectores. Sí les prestan apoyo a las otras sedes, pero eso es más o menos el contingente que hay periódicamente, no tan solo a la evasión, todo lo que se refiere a Transantiago. Las frecuencias las dejamos hacer, pero cuando no toman pasajeros los conductores y todo eso. Eso. Y con respecto al modelo, para responder un poco el tema del Transantiago, lo que preguntó el diputado Leopoldo Pérez, parecía. Opinión personal, yo soy de provincia, soy de San Vicente de Tahuatahua, como destacaba la diputada. Pero el sistema es bueno. El sistema de Transantiago es bueno. Lo malo es que lo implementamos a la chilena. Cuando hablamos de evasión, no tan solo hay evasión de parte de los usuarios, también hay evasión por parte de los empresarios. El tema de los buses fantasmas, las mantenciones, porque es incomprensible que a un amigo lo puede citar 2 o 3 veces por el mismo error, y es no portar extintor. Ese para mí igual es un tipo de evasión. Y con respecto a las demás empresas, nosotros, no sé si a nivel de la estructura de la jefatura habrán tenido reuniones con Transantiago, pero las empresas ponen gente a poner a fiscalizar, pero ellos no tienen la trascendencia que tenemos nosotros, porque efectivamente ellos no están acompañados con carabineros. Ellos nos citan al tribunal como citamos nosotros, siendo que somos trabajadores honorarios, citamos igual al tribunal, al juzgado policía local, pero esta gente de rojo, en fondo, los fiscalizadores de la empresa, no cumplen ningún rol en los paraderos, porque la gente pasa, ¿no? Y si les dice algo, lo golpean. Ya nosotros los han golpeado muchas veces, pero ya somos, entre comillas, la autoridad. A veces, depende del sector. Es que se me escapó una consulta que me llamó mucho la atención y que usted hace una denuncia bien seria, desde mi punto de vista, que se ha formado un mercado negro por la venta de tarjetas TNE. La tarjeta nacional estudiantil, efectivamente. Usted se puede meter a internet o ir al Persa Bio Bio o buscar por ahí sus contactos y puede comprar una tarjeta nacional de estudiantil. Y nosotros lo percibimos a diario, subimos, fiscalizamos y como son personalizadas, las vemos y no sabes de la persona. Y no es una cantidad menor, o sea, son muchas. O sea, un estudiante, supuesto, yo la vendo. No, o se la pueden perder a usted o se la roban y yo la compro. Como adulto la compro y pago pasaje diferenciado, pago 210 pesos en vez de pagar 680. Ese es el mercado negro que se ha formado con respecto a la TNE, Tarjeta Nacional Estudiantil. No, era solamente para complementar lo que usted hacía la consulta en cuanto a la tarjeta nacional estudiantil. El tema va principalmente con las personas o los estudiantes de básica. ¿Quiénes ocupan esa tarjeta? Son los papás.
es así. No lo utilizan porque no pagan. O se van en transporte escolar. Esas personas son las que lo utilizan. Quedan preguntas sin responder, que usted nos hizo una pregunta. Los mecanismos de ingreso al programa. Actualmente es por concurso público. Y así como mencionó mi colega José Alegría, en la instancia del año 2007 entró cualquier persona. Actualmente hay requisitos. Sin embargo, en el 2007 se abrió y fue amplio. Por lo tanto, hay personas que tienen cuarto medio y que no es lo fundamental aquí la carrera. ¿Por qué? Porque nosotros en el estudio que hicimos damos énfasis a que una persona se tiene que preparar. ¿Y quién nos capacita? Nos preguntaron también quién eran los que nos capacitan. Tu colega de al lado, tu compañero. No hay ninguna otra persona que... No existe un instituto de fiscalización, no. No, las personas que son más antiguas son las personas que le enseñan a los otros colegas. Sí. Sobre el punto inmediato, para que avance. Una duda que usted a lo mejor me la puedan responder, y si que es factible o no. La experiencia que uno tiene en el transporte público de otras ciudades de Latinoamérica, en definitiva hasta el bus o la micro más rasca, por así decirlo, perdóname la expresión, lo que hacen es que cobran al final cuando se bajan, no cuando ingresan. Entonces no sé si a usted le hace sentido eso, si sería viable aquí en Chile que la gente ingresara al bus y al momento de bajar por una sola puerta, que sería obviamente la delantera, se le cobrara. ¿No cree? Pregunto. Lo apagaste. Disculpe, sí pasa acá en lo que es la región de Valparaíso. ¿Cómo resulta? Depende, a ver, nosotros como inspector tenemos el gran problema que es de los estudiantes. ¿Puede usted complementar lo que dice por el micrófono? Que la presidenta... Sí, le vamos a dejar que Miguel Figueroa, que es el tesorero, pueda tomar el lugar de alguno, porque como no se escucha... Me da un segundito, quiero saber primero de todas las consultas que ustedes tienen anotadas, concluyeron. No, nos faltan algunas respuestas que dar. Ya, avancemos con eso, después le damos la palabra a Miguel. Ya, no se pare. Asiento, aquí hay otro puesto. Ya, Miguel, tome asiento. En cuanto a las consultas que hizo la diputada Loreto Venegas, Carvajal, disculpe. ¿Existe otro sindicato actualmente en fiscalización? No existe. Si existía otro sindicato actualmente en fiscalización, no existe otro sindicato. Somos el único sindicato del programa. En cuanto al tema del fuero, en cuanto al pre y postnatal, sí tenemos nosotras pre y postnatal. ¿Ya? Efectivamente, un beneficio que se entregó dentro del convenio, sí lo tenemos. Eso sí podemos destacarlo. Pero el derecho a la sala cuna no está. Solamente, y eso también lo tocamos un punto de conversación, porque también nos preguntaba si hemos tenido alguna mesa de trabajo o no hemos reunido. Sí, no hemos reunido con la instancia de la Subsecretaría de Transporte. Nos había dado el tema todavía del Ministerio, ya que estábamos solicitando, pero han habido cosas, nos habían citado cuando fue el tema de los camioneros, no se pudo realizar. Ya, pero sí lo habíamos tocado un punto importante y la respuesta fue entregada que no podíamos tener ese beneficio. En cuanto al jardín infantil, en cuanto a las personas que somos fiscalizadoras, mujeres somos en poca cantidad, la mayoría son varones, pero no deja de ser, o sea, existen. Sí. Actualmente somos como 22. Estamos luchando para que cada vez sean más mujeres en todos los ámbitos. Que sea eso. En cuanto a la licencia, complementando el tema también, efectivamente nosotros no tenemos salud, y si la tenemos algunos nos cancelamos. O sea, de nuestro sueldo se cancela la FONASA o AFP y la mutual también, como lo hacemos actualmente, o ISAPRE. Y efectivamente dentro del programa también hay un beneficio que sí se nos cancela la licencia médica, que fue una persona, o sea, nos hicieron la pregunta en cuanto a si se nos cancela. Ahora, el diputado Javier Hernández nos preguntó la proporción de lo que hacemos, de las personas, qué es lo que realizan. La verdad es que usted llega allá a la base, llega al lugar, no hay algo destinado exactamente como qué es lo que usted podría realizar. O sea, tú te presentas en la base, te presentas ante tu jefe y él te dice, nadie sabe a dónde va ni con quién sale. O sea, efectivamente, como mencionaba el vicepresidente, hay algunas sedes que están hay algunas sedes que están especificadas como en algunas tareas, ¿ya? Pero eso no significa que están destinadas solamente a esas tareas, porque esas tareas las hacemos cualquier persona.
todas las personas deben manejar toda la normativa. Por lo tanto, deben estar dispuestas a lo que le toque, a diario. Mencioné el tema de la capacitación, no tenemos capacitación. Y el último punto. Ya, nos preguntaba el diputado Leopoldo Pérez, ¿cuántas personas se dedican al Transantiago? ¿Cuánto de las personas? ¿Lo contestó? 70. ¿Sí lo contestó? No. 200, no. Son, actualmente en la región metropolitana somos 285. Ya, por lo tanto, no significa que esas personas están destinadas solamente a la evasión. Lo que tocó. O sea, dependiendo del requerimiento de la subsecretaría o de la pauta que ellos gestionan, nosotros dependemos en base a eso lo que podemos realizar. O sea, no hay nada destinado, todos debemos hacer todo. Entonces, más bien para complementar eso. Y eso, no sé si queda alguna pregunta. Le vamos a dar la palabra a don Miguel para que le conteste a la diputada Loreto Carvajal sobre Valparaíso. Breve, por favor, don Miguel. Ya. El tiempo. Sí, Miguel Figueroa, tesorero del sindicato. Yo soy inspector de acá de la región de Valparaíso. Ya tenemos nosotros una gran diferencia de los inspectores de regiones a lo que es región metropolitana. Nosotros acá hacemos de todo. Los inspectores somos 24, somos la segunda región más grande del país, con Concepción, que tenemos la misma cantidad de fiscalizadores, que somos 24. Y la gran diferencia es que nosotros, los inspectores, hacemos de todo, ya sea, digamos, los establecimientos, como lo que es el transporte público, la verificación en sí en terreno y que se cumpla toda la normativa. Y sí pasa acá en Valparaíso de los servicios que son rurales, que el cobro es al final del destino. Y es ahí donde más tenemos problemas nosotros como inspectores, de la verificación, y que tenemos que hacerlo in situ con el cobro que es hacia los estudiantes, ya que son buses que son subsidiados ya por el Estado, que les cobran un tramo no mayor de 50 kilómetros, debe cobrarle solamente el 30%. Y ahí es donde nosotros podemos constatar que están cobrando más de ese 30%. Y van las notificaciones correspondientes para el conductor. El problema se provoca en el fondo porque el dueño del bus está cobrando más de lo que debe, pero no porque están evadiendo el pago. Entonces mi pregunta de fondo es, si nosotros usáramos el mecanismo de pago al final, al destino, en donde estuviera los fiscalizadores a la bajada, por así decirlo, ¿se disminuiría la evasión? ¿Sería más efectivo o no? Esa es la pregunta. Yo... ¿Pero quién va a responder? Ya. Yo creo que no disminuiría, porque como digo, el sistema es bueno. O sea, tú con 680 pesos, la diferencia que hay que tú puedes recorrer, hacer 3 transbordos en Santiago. Sí, yo creo que la evasión es un tema cultural, porque hay sectores que es más fuerte la evasión. Ejemplo, la zona sur, la San Bernardo, Puente Alto, esos sectores periféricos, es fuerte la evasión. Pero es por un tema de que muchas veces la gente definitivamente no le alcanza para pagar la plata para llegar a fin de mes. O sea, están en un constante estrés, los choferes no paran, cuando hubo el paro camionero o cuando se echa a perder el metro, colapsa el Transantiago. Y muchas veces eso influye a que a lo mejor una persona que habitualmente no evade, lo lleve a evadir. Pero la evasión es una cosa que yo creo que nunca se va a eliminar. Va a permanecer siempre ahí. Que se puede reducir, se va a reducir. Yo creo que hay otros mecanismos, a lo mejor como usted dice, no cobrarle a la baja, pero sí a la subida, pero mejorarlo a la subida en vez de la bajada. ¿Por qué? Porque a la subida, si mejoramos los paraderos del Transantiago, como el que mencionamos nosotros, el de departamental con Américo Vespucio, que es totalmente cerrado, sí, y tiene solamente las puertas de acceso, como el metro que tiene torniquetes en la entrada, se mejoraría bastante. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Paola Tapia, asesora del ministro, para que nos complemente un poquito de información con respecto a los temas planteados. Paola, adelante. No, solo para recordar que la idea del Transantiago quiso superar un problema que teníamos con las micro amarillas, que era que por unas chauchas saltaban. Diputado, sí, prenda su micrófono. Entonces el sistema de validadores, ¿no es cierto?, y la tarjeta VIP
tenía, entre otras razones, terminar con un problema de inseguridad para los choferes. Los asaltaban por unas míseras monedas. Acuérdense las palomas, aparte de una serie de prácticas bastante irregulares. Porque si no, claro, la solución es que a lo mejor es tal cantidad de miles de millones de dólares que se generan, que tenemos que subsidiar por concepto de evasión, que hasta valdría la pena, ¿no es cierto?, contratar a una persona, un segundo que vaya, un ayudante, el típico ayudante de provincia. Pues en provincia, acuérdate que el sistema funcionaba. Todo el mundo entraba, ¿no es cierto?, y en el transcurso del recorrido había un señor que te cobraba. Nadie dejaba de pagar. Nadie. Pero precisamente esas son las cosas que ya no se pueden dar, porque precisamente Transantiago traía tratar de resolver aquello, no que no eran con dinero, que no hubieran segundo, en fin. Gracias, diputado. Paola, adelante. Bien, bueno, junto con saludar a los integrantes de este sindicato que han conformado en el Programa Nacional de Fiscalización, un breve comentario personal, la verdad. Mi primer trabajo en el sector público y en el Ministerio de Transporte fue en el Programa Nacional de Fiscalización, por lo tanto, claramente yo conozco la realidad que ustedes han comentado. Sí, yo me levantaba a las 5 de la mañana en ocasiones puntuales, no todos los días obviamente, pero partíamos a las 5 de la mañana a fiscalizar porque la idea es conocer en terreno cómo operaban los controles. Me acuerdo de haber ido a escuela militar, a ver informalidad o ver las plantas de revisión técnica también en otras localidades. Por lo tanto, en primer lugar, yo creo que para nosotros como ministerio es muy relevante que ustedes se hayan conformado y hayan estructurado esta entidad, porque es una buena contraparte para poder tener este tipo de conversaciones. Por lo tanto, creemos que esto es bastante valioso, lo hemos conversado así con el ministro y por lo tanto nos parece una muy buena instancia. En segundo lugar, mencionar que existe toda la disponibilidad, lo he chequeado igual obviamente con el ministro previamente, por parte nuestra para poder escuchar estos requerimientos y ir avanzando en concreto en lo que podamos avanzar. Nosotros querríamos que todo esto tuviéramos una conversación en que todos fueran plantas, que fueran plantas fiscalizadoras, y es obvio a dónde queremos llegar. El tema es, y lo planteaban muy bien también los diputados, con qué gradualidad podemos avanzar, atendida la realidad del país, atendido las directrices de los recursos financieros, pero la disponibilidad está por crearlas por ley. Y además que el programa, como bien lo han dicho ustedes, es un programa presupuestario. O sea, están siempre como que ahora viene la ley de presupuesto y ustedes discuten cuál es el monto que se le da al programa de fiscalización. Y ese programa existe porque existe esa glosa presupuestaria. Si no, simplemente el programa no existiría, para ser bien claros, digamos. Por lo tanto, la disponibilidad del ministerio está. Yo les ofrezco a los parlamentarios, no sé también cómo vamos a estar en el tiempo en las próximas tablas, pero existe le ofrezco la disponibilidad de la secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Facilitación, que es Paula Flores, junto con el subsecretario, poder venir a explicar cómo ha sido la evolución, más allá de los gobiernos, como bien decía el diputado Norambuena, porque ha existido una evolución que tenemos que reconocer que ha sido positiva. ¿Ya? O sea, en el 2012, Paula me entregaba la cifra, los fiscalizadores ganaban algo así como 430.000 pesos y hoy día están alrededor de los 690.000 pesos, precisamente porque está la obligación que se impuso por ley de tener que pagar las imposiciones y la mutual de seguridad. Afortunadamente, por el rol que ustedes hoy día realizan en la calle, están asegurados por esa mutualidad, digamos, porque de lo contrario, efectivamente, estaríamos en una situación muy precaria. Entonces creemos que como jefe de servicio administrativo, el subsecretario, para ver todos los planteamientos que ustedes han formulado, y la secretaria ejecutiva de fiscalización, podrían hacer una presentación para ver en detalle cómo ha sido la evolución de escalas de sueldo, cómo ha sido la relación contractual y cómo eso ha ido avanzando. En el tema de evasión, mencionar que el proyecto de ley fue presentado en el Senado hace más de un mes. Ya lleva alrededor de un mes y medio, 2 meses en el Senado el proyecto de ley de evasión. Ese proyecto nosotros como Ejecutivo lo construimos no en la teoría del Ministerio de Transporte, porque obviamente nos interesa la práctica, y lo trabajamos con el personal del Programa Nacional de Fiscalización, porque era la única forma de tener input y corregir situaciones. Lo que se ha planteado, por ejemplo, de la clonación de tarjetas, lo que se ha planteado del mal uso de la tarjeta nacional estudiantil, viene fuertemente reforzado en ese proyecto de ley.
¿ya? Potenciando las atribuciones de los fiscalizadores y por tanto tratando de corregir ese tipo de situaciones. Eso en gran parte lo recoge el proyecto de ley, que obviamente puede ser mejorado, podemos volver a discutir el contenido, pero ya algo de eso hay y está presente. También ofrecer a la comisión, lo podemos enviar, hicimos un informe detallado de cuál era el impacto de la evasión en el sistema, en las finanzas del sistema, haciendo muy bien la distinción que ustedes hacen de lo que es una persona que no paga, de una persona que mal usa la tarjeta nacional estudiantil, porque son dos conductas distintas que a raíz de los controles que ustedes han realizado, nosotros hemos podido regularlas y buscar en este proyecto de ley mejorarlas. Por lo tanto, la verdad es que en términos generales, para no extenderme más, ofrecerles en concreto la presentación para ver la evolución, ofrecerles mesas de trabajo y la disponibilidad nuestra para ir viendo requerimientos en particular y decirles que el tema de evasión creemos que lo debíamos discutir cuando llegue a esta comisión el proyecto de ley de evasión e incluir las mejoras que podamos incorporar en conjunto con el trabajo que ustedes puedan realizar. Sugiero poder enviar, gracias Paola, sugiero poder enviar un oficio al ministro respaldando al sindicato y a las demandas que han planteado hoy día. ¿Les parece, diputado? Pero yo, presidenta, si me permite. Micrófono. Yo Diputado. acogería la buena sugerencia de nuestra asesora en orden a que invitáramos al subsecretario y a la secretaria ejecutiva del programa, para que ellos nos cuenten cómo lo visualizan. Ella ya va a estar advertida, así que va a traer, ¿no es cierto?, alguna... Esa es una manera concreta de ayudarlo a ustedes. Diputado. Me parece muy bien y suscribo lo que dice el colega Mario Venegas, pero lo que abunda no daña. El otro día tuve una desagradable sorpresa cuando un alcalde en una conversación con una entidad pública llegaron a un acuerdo y pasaron los meses, no se cumplió el acuerdo y tuve que intervenir y cuando intervine en ese estamento público me dijeron aquí no hay nada escrito. Bueno, yo confío plenamente en que va a venir acá el subsecretario y vamos a hacer eso sin problema, pero yo creo que un oficio que respalde todo lo que hemos conversado acá. Las peticiones de ellos, podríamos como comisión hacérselo llegar al Ministerio de Transporte, ¿le parece? Entonces ya atacamos por los dos lados. Diputado. Bien. Gracias. Diputado Iván Norambuena. Gracias, presidenta. No, pero absolutamente de acuerdo con mi doctor Fernando Mesa. Se nos quiere ir al Senado. ¿Qué vamos a hacer sin él aquí en la comisión? Diputado. No puede ser, presidenta. Algo tenemos que hacer. Pero sí, yo sigo con la inquietud, presidenta. A mí me parece bien la proposición de la asesora del ministro, pero me gustaría que se aprovechara en ese oficio que se le va a enviar, donde hemos tomado esta decisión, que se mencione la solicitud de cuál va a ser la posición del ministro, en este caso del gobierno, con respecto a esto, porque es distinto. Yo, claro, entiendo que hay una evolución del sistema a través de los años, pero aquí estamos en un problema, entramos al área chica, por lo tanto, nos gustaría saber cuál es el tratamiento que el Ministerio de Transporte le va a dar a este programa con respecto a su personal. Lo agregamos en el oficio. Eso es lo que yo solicito, Ya, gracias. Enviamos el oficio entonces. Y citamos al subsecretario de Transporte en una sesión a fijar, porque invitamos. Ah, ya, ok, ya a sus asesores. Y en una sesión a definir, porque ustedes saben que tenemos con Suma un par de proyectos. Un minuto, suspendemos para despedir a nuestros invitados.